Suscríbete y dale a me gusta si te gustan las historias de miedo. Empecemos. Historia 1. Siempre me han gustado las emociones fuertes, y no podía resistirme al encanto de un parque de atracciones nocturno. Era una tarde de finales de verano, de esas en las que el aire aún es cálido, y el sol se pone perezosamente, proyectando un resplandor dorado sobre todo. Mis amigos y yo decidimos visitar el parque de atracciones local, conocido por sus atracciones de época y sus rumoreadas atracciones encantadas. El parque estaba situado a las afueras de la ciudad, rodeado de densos bosques que parecían susurrar secretos al susurrar el viento entre las hojas. Cuando llegamos, el parque estaba empezando a pasar del día a la noche. Los vibrantes colores del carrusel y el sonido de las risas se mezclaban con el inquietante crujido de la noria. Era encantador, y sin embargo, había un trasfondo de algo inquietante, una sensación de que el parque estaba vivo de una forma que iba más allá de las atracciones mecánicas. Empezamos con los clásicos, los coches de choque, el Tilt-A-Whirl y, por último, la montaña rusa. Era un cacharro viejo y desvencijado, de madera, que gemía y chirriaba mientras se precipitaba por curvas cerradas y caídas pronunciadas. Cuando empezó la atracción, sentí el conocido subidón de adrenalina y el mundo se convirtió en un torbellino de luces y sonidos. Pero a mitad de camino, ocurrió algo extraño. La atracción dio una violenta sacudida, y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. Estábamos sumidos en la oscuridad, y los únicos sonidos eran el viento que pasaba a nuestro lado y el murmullo lejano de la multitud. La atracción se detuvo, y nos quedamos atrapados en la cima, contemplando todo el parque. Cuando mis ojos se adaptaron a la oscuridad, noté algo extraño a lo lejos. Había una figura de pie al borde del bosque, observándonos. Al principio pensé que se trataba de un empleado del parque, pero cuanto más me quedaba mirando, más inquietante me resultaba. La figura no se movía, no cambiaba de posición. Era como si estuviera clavada en el sitio, una silueta oscura contra el débil resplandor de la luna. Al final volvió la electricidad, y nos bajaron lentamente a un lugar seguro. Me sacudí la extraña sensación, atribuyéndola a mi imaginación hiperactiva. Al fin y al cabo, estábamos en un parque de atracciones, un lugar de diversión y emoción, pero a medida que avanzaba la noche, las cosas tomaron un cariz más extraño. Decidimos visitar la atracción de la Casa Encantada. Era un elemento básico del parque, famoso por sus elaborados decorados y actores que se tomaban sus papeles demasiado en serio. A medida que nos acercábamos, me di cuenta de que el aire que la rodeaba parecía más frío y de que no se oían los habituales gritos del interior. La cola era corta, y pronto estuvimos dentro, envueltos por la oscuridad y el tenue olor a polvo y podredumbre. La casa estaba llena de los sustos habituales, fantasmas animatrónicos, actores con máscaras de monstruos y espejos estratégicamente colocados. Pero mientras recorríamos los estrechos pasillos, una sensación de inquietud se apoderó de mí. No podía deshacerme de la sensación de que estábamos siendo observados, no por los actores, sino por algo más, algo que acechaba en las sombras justo fuera de la vista. En una de las salas, diseñada para parecer una antigua biblioteca, me detuve para recuperar el aliento. Mis amigos se habían adelantado y sus risas resonaban por el pasillo. Estaba a punto de seguirlos cuando sentí un escalofrío. Me giré despacio, esperando ver a uno de los actores detrás de mí. En lugar de eso, me encontré con una figura alta en el borde de la sala, parcialmente oculta por las sombras. Era la misma figura que había visto desde la montaña rusa. Alta y antinaturalmente inmóvil, parecía absorber la luz a su alrededor. No pude distinguir ningún rasgo, solo la impresión de unos ojos que me observaban, que me estudiaban. Me invadió el pánico y retrocedí, casi tropezando con un libro perdido. Cuando miré hacia atrás, la figura había desaparecido. Alcancé a mis amigos,
sin aliento y tratando de descartar lo que había visto. Pero el resto de la noche me sentí en vilo, mirando constantemente por encima del hombro, esperando ver esa figura acechando cerca. Intentamos disfrutar del resto del tiempo, pero la diversión se había visto empañada por el encuentro en la casa encantada. Cuando nos marchábamos, con el parque casi desierto, pasamos por delante de la entrada del bosque. El aire estaba en calma, y el único sonido era el débil canto de los grillos. Me sentí atraída hacia el borde, obligada a mirar en la oscuridad. Mis amigos me instaron a seguir caminando, pero me quedé mirando las sombras. Y entonces lo volví a ver, la figura de pie justo detrás de la primera hilera de árboles. Esta vez no había duda. Estaba más cerca y podía sentir su mirada fija en mí. Me invadió una sensación de terror, y entonces supe que no se trataba de un actor ni de una broma. Fuera lo que fuese, era algo que no pertenecía a nuestro mundo. Salimos del parque y la experiencia dejó una huella indeleble en mi memoria. Aún hoy me pregunto qué era aquella figura y por qué parecía tan interesada en mí. El parque de atracciones acabó cerrando, incapaz de competir con las atracciones más nuevas y llamativas de la ciudad, pero a veces sigo pasando por delante del antiguo emplazamiento, ahora cubierto de maleza y abandonado, y no puedo evitar la sensación de que lo que me observaba aquella noche sigue allí, esperando en las sombras. Historia 2. Todo empezó en lo que parecía un día de verano perfectamente normal. Un día en el que el sol brillaba tanto que parecía que nada podía salir mal. Mis amigos y yo decidimos ir al parque de atracciones local, un lugar en el que ya habíamos estado infinidad de veces. El parque estaba enclavado en un bosque denso y extenso, lo que le daba un aire de misterio y aventura. Las atracciones estaban rodeadas de árboles altísimos, lo que hacía que el lugar pareciera aislado del mundo exterior. Este parque de atracciones llevaba décadas funcionando, y algunas de sus atracciones eran tan antiguas como el propio parque. Llegamos hacia el mediodía, con la entrada repleta de familias y grupos de adolescentes como nosotros. En cuanto cruzamos las puertas, nos envolvieron las risas y los gritos de las atracciones. Nos abrimos paso entre la multitud y nos dirigimos directamente a nuestra montaña rusa favorita, la Thunderbolt. Era una enorme estructura de madera que había sido la principal atracción del parque durante años. La emoción de la atracción nunca pasaba de moda, no importaba cuántas veces la montáramos. Tras unas cuantas atracciones emocionantes, decidimos hacer un descanso y comer algo. Nos instalamos en una mesa de picnic cerca del centro del parque. Mientras comíamos, notamos algo extraño. La mascota del parque, un oso gigante y peludo que se paseaba haciéndose fotos con los visitantes, parecía seguirnos. Al principio nos lo tomamos a broma, pensando que era una coincidencia, pero a la tercera vez que pasó por delante de nuestra mesa, mirándonos fijamente con sus ojos de plástico que no parpadeaban, empezamos a sentirnos inquietos. ¿Os parece raro?, preguntó mi amiga Sara, señalando con la cabeza a la mascota. Tal vez solo estén intentando hacer negocio con el fotomatón, respondió Jake, aunque no parecía muy convencido. Terminamos nuestra comida y decidimos dirigirnos a la noria, con la esperanza de que el lento paseo calmara nuestros nervios. Mientras nos dirigíamos hacia allí, nos dimos cuenta de que el oso nos seguía de nuevo, esta vez manteniendo la distancia, pero siempre a la vista. Me sentí como si nos estuvieran observando, y sentí un escalofrío. La noria era una de las atracciones más nuevas, y ofrecía una vista panorámica del parque y el bosque circundante. A medida que nuestra góndola ascendía, intentábamos disfrutar de las vistas, pero la presencia del oso nos rondaba por la cabeza. De repente, el viaje se detuvo con una sacudida, dejándonos tirados en la cima. Nos reímos suponiendo que se trataba de una parada rutinaria, pero los minutos pasaban sin señales de movimiento. Debe de ser un problema técnico, dijo Jake, tratando de parecer optimista.
Pero mientras esperábamos nos dimos cuenta de algo inusual. Desde nuestro punto de vista, podíamos ver claramente el trazado del parque. Cerca de la antigua atracción de la Casa Encantada, una sección del parque que había sido cerrada por reformas, vimos a un grupo de personas de pie formando un círculo, aparentemente participando en algún tipo de ritual. Todos llevaban el mismo uniforme del parque, pero sus movimientos estaban sincronizados, como si interpretaran una danza o una ceremonia. ¿Qué demonios es eso?, susurró Sara, señalando hacia el grupo. Antes de que pudiéramos seguir especulando, la noria volvió a la vida y descendimos rápidamente, con la curiosidad despertada por la extraña escena que habíamos presenciado. Una vez en tierra firme, decidimos dirigirnos a la Casa Encantada para verla de cerca. La Casa Encantada era una de esas atracciones clásicas, llena de fantasmas animatrónicos y suelos chirriantes. Siempre fue un poco cursi, pero ahora, sabiendo que estaba cerrada por reformas, resultaba más espeluznante que de costumbre. La entrada estaba bloqueada con barreras de madera, y un cartel decía, cerrado por mantenimiento. Veamos si hay otra forma de entrar, sugirió Jake, con la voz teñida de excitación y miedo. Dimos la vuelta al edificio y encontramos una pequeña puerta lateral que había quedado entreabierta. El aire estaba cargado de polvo y olía a madera vieja. Al entrar, nos invadió una sensación de inquietud, pero la curiosidad nos hizo avanzar. El pasillo conducía a una serie de salas repletas de viejos accesorios y trajes. Todo estaba cubierto de una gruesa capa de polvo, como si no se hubiera tocado en años. Nos adentramos en el edificio y nuestros pasos resonaron en el silencio. Entonces lo oímos, un cántico bajo y rítmico procedente de algún lugar más adelante. Intercambiamos miradas nerviosas y acordamos en silencio investigar. Al acercarnos a la fuente del sonido, vimos al grupo de empleados que habíamos visto antes, ahora reunidos en círculo en el centro de una gran sala abierta. Los cánticos se hicieron más fuertes a medida que nos acercábamos, y pudimos ver que estaban de pie alrededor de una gran caja de madera. El cajón estaba abierto y, dentro, algo se movía debajo de la tapa. La visión me produjo un escalofrío, y todos mis instintos me gritaron que diera media vuelta. Antes de que pudiéramos tomar una decisión, los cánticos cesaron bruscamente, y todas las cabezas del círculo se giraron hacia nosotros. Sus ojos estaban vacíos, como en trance, y empezaron a avanzar hacia nosotros con pasos lentos y deliberados. El pánico se apoderó de nosotros y nos dimos la vuelta para huir, con el único pensamiento de salir de la Casa Encantada lo más rápido posible. Corrimos por los pasillos con el corazón palpitando en el pecho. El sonido de los pasos nos sigue, resonando en las paredes. Atravesamos la puerta lateral y salimos a la luz del día, jadeando. Sin detenernos, corrimos por el parque, entre la multitud de visitantes desprevenidos. Al llegar a la entrada del parque, nos detuvimos por fin, jadeantes y tratando de dar sentido a lo que acababa de ocurrir. Los empleados habían detenido su persecución en la Casa Encantada, pero la imagen de sus ojos vacíos y la caja en movimiento permanecía en nuestras mentes. ¿Qué demonios ha sido eso? Sara jadeó, tratando de recuperar el aliento. No lo sé, pero tenemos que decírselo a alguien, respondí, con la voz temblorosa. Encontramos a un guardia de seguridad cerca de la entrada e intentamos explicarle lo que habíamos visto. Pero cuando le llevamos de vuelta a la Casa Encantada, la puerta estaba bien cerrada y no había ni rastro de los empleados ni del ritual que habíamos presenciado. El guardia descartó nuestra historia como una broma y no nos quedó más remedio que abandonar el parque, confusos y conmocionados. Mientras volvíamos a casa, los sucesos del día se repetían una y otra vez en nuestras mentes. La mascota oso, el extraño ritual, los ojos vacíos de los empleados. Todo parecía una pesadilla de la que no podíamos despertar. A pesar del miedo, hicimos un pacto para volver al parque al día siguiente, decididos a encontrar respuestas. Al día siguiente, el parque parecía normal,
lleno de visitantes como si nada hubiera pasado. Buscamos alguna señal de los empleados de la Casa Encantada, pero no aparecían por ninguna parte. Incluso intentamos preguntar a otros empleados sobre las reformas, pero nadie parecía saber nada del grupo que habíamos visto. Fue como si los acontecimientos del día anterior se hubieran borrado, dejándonos solo con nuestros recuerdos y preguntas sin respuesta. Nunca volvimos a hablar de ello, pero el misterio de aquel día permaneció en el fondo de nuestras mentes, como un recordatorio de que, a veces, las atracciones más emocionantes no se encuentran en las pistas, sino ocultas en las sombras de nuestros propios miedos. Historia 3. Siempre me ha gustado la emoción de los parques de atracciones, las montañas rusas, las atracciones giratorias, el ruido de los gritos de alegría mezclado con el aroma de las palomitas y los pasteles de embudo. Era una tarde de agosto inesperadamente fría, y mis amigos y yo estábamos pasando la noche en uno de esos parques clásicos con todo el encanto de la vieja escuela. Ya sabes, montañas rusas de madera que te hacen temblar los huesos, juegos en los que nunca ganas y atracciones que parecen no haber sido renovadas desde los años 60. Pero eso era parte del atractivo. Aquella noche se respiraba un ambiente inquietante. El parque no estaba tan lleno como de costumbre, tal vez porque la previsión meteorológica anunciaba lluvia. Las atracciones seguían funcionando, pero las colas eran cortas y se movían con rapidez. Cuando llevábamos una hora allí, ya habíamos montado en todas las atracciones grandes y estábamos vagando sin rumbo cuando una de mis amigas, Lucy, sugirió que probáramos la atracción de la Casa Encantada. Me encanta todo lo que sea espeluznante, y había oído rumores de que esta Casa Encantada en concreto era realmente terrorífica. Rumores de que un fantasma de verdad rondaba por sus oscuros pasillos. A los trabajadores les gustaba asustar a los visitantes diciendo que el fantasma era el de un antiguo operador de la atracción que había muerto trágicamente. Por supuesto, nunca creí esas historias, pero la idea de un susto de verdad era emocionante. La entrada a la Casa Encantada estaba escondida detrás de unos arbustos crecidos, y el letrero descolorido que había sobre ella parpadeaba, proyectando una luz tenue sobre el camino de cemento agrietado que conducía hasta ella. Sentí un escalofrío de expectación mientras nos acercábamos. A medida que nos acercábamos, me di cuenta de que el encargado de la entrada era un hombre mayor con la cara curtida como el cuero. Tenía un aspecto extraño, hueco, y su mirada parecía detenerse demasiado en cada uno de nosotros mientras pagábamos las entradas. «Disfrutad del viaje», dijo, con voz áspera y cascajosa. «Recuerda permanecer con tu grupo y no toques nada que no debas». Al principio, la advertencia parecía innecesaria. Al fin y al cabo, no era más que una cursi casa encantada, pero cuando entramos, el ambiente cambió de inmediato. El aire era más frío, casi húmedo, y la oscuridad nos envolvía a medida que nos adentrábamos. Las primeras salas estaban llenas de los típicos sustos, zombis animatrónicos y esqueletos que salían de compartimentos ocultos, figuras fantasmales que se balanceaban desde el techo. Todo era muy divertido, y nos reímos más que gritamos. Pero entonces algo cambió. Entramos en una habitación que era notablemente diferente de las demás. Era más oscura, y el aire parecía pesado, casi opresivo. Cuando mis ojos se adaptaron, me di cuenta de que la habitación estaba llena de espejos. Espejos altos y distorsionados que deformaban nuestros reflejos en formas grotescas. Miré a mi alrededor, y mi mirada se encontró con mi propio reflejo. La versión distorsionada de mí pareció tambalearse ligeramente, y, por un momento, sentí un extraño vértigo. Aparté la mirada, solo para ver los reflejos de mis amigos, que parecían parpadear y retorcerse de formas que no coincidían con sus movimientos. «Da miedo», murmura Josh, uno de mis amigos, mientras intenta hacer una mueca en uno de los espejos. Su reflejo le devolvió la sonrisa, pero había algo inquietante en sus ojos,
como si nos observara con intención. «Sigamos adelante», sugirió Lucy, sonando incómoda. Todos estuvimos de acuerdo y salimos de la sala de los espejos, aliviados de dejar atrás aquellos extraños reflejos. La habitación contigua estaba completamente a oscuras, salvo por una luz tenue y parpadeante a lo lejos. Las tablas del suelo crujían bajo los pies y había un ligero olor a humedad en el ambiente. Mientras nos dirigíamos hacia la luz, me pareció oír algo, un suave susurro, como pasos que no eran los nuestros. ¿Has oído eso?, le susurré a Lucy, que estaba a mi lado. Asintió con los ojos muy abiertos en la oscuridad. «Probablemente sea parte de la atracción», susurró ella, aunque no parecía muy convencida. Al acercarnos a la luz, quedó claro que era una vieja bombilla colgante, que se balanceaba suavemente como movida por una mano invisible. Debajo había una puerta ligeramente entreabierta. Al empujarla, el susurro se hizo más fuerte, más claro. Entramos en la sala y sentí un escalofrío. La sala estaba llena de maniquíes, figuras altas y espeluznantes vestidas con ropas polvorientas y apolilladas. Sus rostros estaban pintados con expresiones grotescas y posaban en diversos estados de horror. «Vale, esto es realmente raro», dijo Josh mirando a su alrededor. «Vamos a llegar al final de esta cosa». Maniobramos por la sala, sorteando con cuidado los maniquíes. Cuando llegamos al centro, juré que vi que una de las figuras se movía y su mano se flexionaba ligeramente. Me quedé helada con el corazón latiéndome con fuerza. «¿Has visto eso?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿Ver qué?», preguntó Matt, otro amigo. Se volvió para mirar hacia donde yo señalaba, pero el maniquí estaba quieto, con los ojos pintados mirando fijamente al frente. «Quizás sea animatrónico», sugirió Lucy, aunque no parecía segura. Nos apresuramos a pasarlo, ansiosos por dejar atrás la habitación. El camino a través de la casa encantada giraba y giraba, conduciéndonos a través de más escenas inquietantes. Habitaciones llenas de muñecas espeluznantes, un pasillo bordeado de retratos cuyos ojos parecían seguirnos, y un estrecho pasillo que nos obligaba a caminar en fila india. A medida que nos adentrábamos en la casa encantada, empecé a notar algo inquietante. Tenía la sensación de que nos observaban, no los ojos mecánicos del atrezzo, sino algo más. Vislumbré movimientos en mi visión periférica, sombras que no parecían pertenecernos. Llegamos a una habitación escasamente decorada, con solo unos pocos muebles viejos y polvorientos y una ventana cubierta con pesadas cortinas. Me asomé al exterior, curiosa por saber en qué parte del parque nos encontrábamos. Al correr las cortinas, no me encontré con la noche de fuera, sino con una pared maciza, como si la ventana no fuera más que un adorno. Me volví hacia mis amigos, pero no me prestaban atención. Estaban mirando al centro de la habitación, donde había una vieja mecedora. Se movía, balanceándose suavemente de un lado a otro, como si alguien acabara de levantarse. «Vale, ¿cómo están haciendo eso?», Josh preguntó, acercándose para inspeccionarlo. «No lo sé», dijo Lucy, «pero creo que deberíamos seguir moviéndonos». Cuando nos dimos la vuelta para salir, la puerta que teníamos detrás crujió por sí sola y se cerró con un suave chasquido. El aire pareció enfriarse y la habitación se hizo más pequeña, como si las paredes se estuvieran cerrando. El pánico se apoderó de mi mente y cogí el pomo de la puerta, girándolo rápidamente. No se dio. Estábamos encerrados. «Chicos», dije tratando de mantener el temblor de mi voz, «creo que estamos atrapados». Todos corrimos hacia la puerta, tirando y empujando, pero permanecía obstinadamente cerrada. La habitación parecía oscurecerse. Las sombras se hacían más largas y profundas. Entonces, desde algún lugar detrás de nosotros, llegó una voz suave y susurrante. Era débil, casi indistinguible, pero me produjo escalofríos. «Vete»,
dijo, la palabra extendiéndose en la oscuridad. Vete mientras puedas. El corazón me latía con fuerza en los oídos mientras miraba a mis amigos, con los rostros pálidos y desencajados. Nos volvimos hacia la puerta. La desesperación nos dio fuerzas, y juntos la golpeamos. La puerta se abrió de golpe y nos hizo retroceder hacia el pasillo. No nos detuvimos a cuestionar nuestra suerte, sino que echamos a correr por el pasillo, deseosos de poner distancia entre nosotros y aquella habitación. Mientras corríamos, los susurros parecían seguirnos, resonando por los pasillos, cada vez más fuertes e insistentes. El camino giraba y giraba, conduciéndonos a través de más salas llenas de escenas macabras, pero ahora apenas las percibíamos, concentrados únicamente en escapar. Finalmente, atravesamos la salida y volvimos al aire fresco de la noche. El parque que nos rodeaba estaba tranquilo. Las atracciones seguían funcionando, pero con muchos menos pasajeros. Nos quedamos allí un momento, recuperando el aliento, la adrenalina desapareciendo poco a poco. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Josh, con voz temblorosa. No lo sé, respondí, volviendo la vista hacia la casa encantada. Se alzaba en la oscuridad, con una fachada inocente y acogedora, pero ahora sabía que no era así. No nos quedamos mucho tiempo. La diversión de la noche había desaparecido, sustituida por una sensación de inquietud que persistía en el fondo de mi mente. Mientras nos dirigíamos a la salida del parque, no podía evitar la sensación de que nos seguían observando. Antes de irnos, eché un último vistazo a la casa encantada. En una de las ventanas, me pareció ver una figura sombría que nos observaba, con los ojos brillando en la penumbra. Pero entonces una ráfaga de viento agitó los árboles y desapareció, dejando tras de sí solo la oscuridad. He estado en muchos parques de atracciones desde entonces, pero nunca he vuelto a ese, y nunca he puesto un pie en otra casa encantada. Hay emociones que no merecen la pena.